Buenas noches, Lick. Buenas noches a todos. Bien, Buenas noches, Lee. buenas noches. Vamos a continuar. El día de hoy vamos a hablar del siguiente tema, que es el tema de los límites. Y vamos a ver una definición intuitiva de límites. El cálculo se divide en dos grandes ramas, denominadas cálculo diferencial y cálculo integral. Ambas se basan en el concepto fundamental del límite. Entonces, para explicar este concepto de límite, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, tenemos esta función, que es una función racional, ¿verdad? Un cociente. Y para este cociente, el dominio de la función son todos los números reales, excepto el menos 5. ¿Por qué el menos 5 no forma parte del dominio? Porque menos 5 es un valor prohibido. Si nosotros sustituimos menos 5 en esta X, nos daría como resultado 0. Y sabemos que la división entre 0, o por lo menos nos lo han dicho y nosotros lo hemos aceptado como válido, que la división entre 0 no está definida. O sea, no podemos dividir entre 0. Bien, entonces, pero podríamos analizar nosotros qué sucede si nosotros evaluamos valores cercanos a ese valor prohibido para ver qué pasa, qué sucede. No podemos darle menos 5, pero podríamos explorar dándole valores cercanos a menos 5. Ahora bien, para cualquier número en la recta numérica, nosotros tenemos valores que son mayores que ese número, que estarían del lado derecho, y valores menores que estarían del lado izquierdo. Entonces, vamos a analizar el comportamiento de las imágenes, es decir, el comportamiento de los valores de Y, tomando en este caso valores de X mayores que menos 5, es decir, por la derecha de menos 5, pero cada vez nos acercaríamos más a menos 5. Entonces, vamos a obtener los siguientes resultados, vamos a evaluar y vamos a llenar esta tabla. Ahora bien, algo que es importante que usted tenga claro es que en la recta, en el plano cartesiano, en el plano cartesiano, aquí es X, ¿no? Pero para acá están los valores positivos, para acá están los valores negativos, en el eje Y, para acá están los valores positivos y para acá están los valores negativos. En el eje Y, perdón, en el eje X, en la parte negativa, vamos a hacer otra cosita mejor aquí. En la parte negativa de la recta numérica, los números corren al revés, ¿verdad? De cómo corren en la parte
positiva de la recta numérica y es igual también aquí en el eje Y. Entonces, si nosotros agregamos más 9 después del punto decimal en el lado negativo de los brazos del plano cartesiano, entonces entre más 9 agregamos después del punto decimal, estaríamos más cerca del número anterior. Aquí en este caso estamos estableciendo que vamos a darle valores mayores, es decir, por la derecha. Es decir, nos vamos a acercar en este sentido, ¿no? Por la derecha. Entonces, digamos, 4 negativo 4.9, digamos que estuviera por aquí. Pero negativo 4.99 va a estar más cerca de menos 5. Y negativo 4.999 va a estar todavía más cercano a menos 5, igual que este otro. O sea, entre más 9 agrego después del punto decimal, entonces yo me voy a acercar a menos 5. Y me puedo acercar infinitamente y nunca llegar a tocar menos 5, ¿verdad? Porque podríamos poner infinitos 9 después del punto decimal. Entonces, vamos a probar primero con negativo 4.9. Si nosotros evaluamos negativo 4.9 en el numerador, entonces 4.9 al cuadrado 24.01. 24.01. 25 menos 24.01. ¿Cuánto da? 0.99. 0.99. 0.99. Sí, y 0.99 entre, en el denominador tendríamos 5 menos 4.9 nos daría positivo 0.1. Entonces 0.9 entre, perdón, 0.99 entre 0.1 nos daría como resultado 9.9, ¿verdad? Sí, Sí, 9.9. 9.9. Si agregamos un 9 más, aquí nos va a dar como resultado 9.99. 9.99. Y si seguimos agregando 9, en este caso en particular de esta función, ¿verdad? Cada vez que agrego un 9 a X, agrego un 9 aquí en Y. Entonces aquí tendríamos, aquí hay 5 9, ¿verdad? Sí, 5. Entonces, digamos que nos estaríamos aproximando a 10, ¿verdad? Porque el valor al cual se va acercando esto es 10. Digamos que por aquí esté 10 en Y. Entonces, entre más cerca estoy yo de menos 5 por la izquierda, Y se va a ir aproximando a esta imagen, que es 10, que digamos que estaría por ahí. Bien,
Ahora vamos a darle a X valores por la izquierda, es decir, valores menores. Es decir, nos vamos a acercar en este sentido. Entonces, y esto solo sucede en el lado negativo de la recta numérica, ¿verdad? Porque esto se invierte en el lado positivo. Entre más ceros agrego yo después del punto decimal, yo estaría más cerca del número siguiente. Es decir, digamos que por aquí más o menos va a estar 5.1. Pero si yo agrego un 0 después del punto decimal, es decir, negativo 5.01, ese va a ser un valor que va a quedar aquí más cerca de menos 5. Claro, usted dice, ahí casi no cabe nada. Pero si nosotros ampliamos esto así, ¿verdad? Entonces aquí ya me pueden caber más valores. Aquí, ¿verdad? Podríamos agregar más valores. Aquí. Y si ampliáramos esto infinitamente, podríamos subdividir esto infinitamente. Entonces, entre más ceros agrego yo después del punto decimal, voy a estar más cerca del número siguiente en el lado negativo de la recta numérica. Es decir, me voy a mover en este sentido. Entonces, si pruebo yo con negativo 5.1 y sustituimos 5.1 en las X, entonces, negativo 5.1 elevado al cuadrado es 2601. Y si a 25 le quito 2601, me da negativo 1.01. En el denominador, a 5 le resto 5.1. Me da como resultado negativo 0.1. Y si yo divido eso, me va a quedar 10.1, ¿verdad? Si agrego un 0 después del punto decimal, aquí me va a dar como resultado 10.01. Agrego dos ceros después del punto decimal, 10.001. Y aquí cuatro ceros. Entonces me quedaría 10.00001. Y entonces nosotros podemos ver que aquí también me estoy acercando a 10. Si me acerco por la izquierda o por la derecha de menos 5, y se va a ir aproximando a 10. Pero es importante también que nosotros veamos el gráfico de esta función que vamos a ver a continuación. Entonces, dados estos resultados, ¿verdad? De las tablas, podríamos decir que entre más próximo o entre más cerca está X de menos 5, sucede que Y o f de X o sus imágenes estarán cada vez más próximas o más cercanas a 10, en vista de que tanto por la izquierda como por la derecha, ¿verdad?, se aproximan a 10. Esta conclusión la expresamos simbólicamente de la siguiente forma, ¿verdad? Límite cuando x tiende a menos 5 de 25 menos x cuadrado sobre 5 más x es 10. Bien, entonces les decía yo que es importante que veamos nosotros
esto de forma gráfica. Entonces, este es el gráfico de esa función. Entonces, si nosotros seguimos el trazo de este gráfico, voy a utilizar la regla aquí. Es decir, voy a seguir el trazo del gráfico acercándome a menos 5, y entre más cerca estoy de menos 5, por la izquierda, mire, y se aproxima a 10. Si por el contrario nos acercamos siguiendo el trazo del gráfico por la derecha, entre más cerca estamos de menos 5 por la derecha, y también se aproxima a 10. Entonces, ahí podemos ver que gráficamente, ¿no? Al igual que dándole valores, podemos identificar que Y se aproxima a 10 por la izquierda y por la derecha. Aunque yo no pude evaluar menos 5. Esa es la razón por la cual usted mira aquí en el gráfico que hay como un agujerito. Eso nosotros lo utilizamos para simbolizar que menos 5 no tiene imagen. No tiene imagen porque menos 5 es un valor prohibido, es un valor que hace 0 el denominador. Bien, pero tanto dándole valores como analizando el gráfico, podemos identificar que cuando X se acerca a menos 5 por cualquiera de los lados, Y tiende a 10. Entonces, nosotros utilizamos este signo menos y este signo más para identificar, ¿verdad?, por qué lado nos estamos acercando. O sea, un signo más ubicado arriba de la misma, dice aquí, ¿verdad? Es porque nosotros, para indicar que nosotros vamos a darle valores por la izquierda, haríamos esto. Y si fuésemos a darle valores por la derecha, haríamos esto. Esa es una forma de evaluar los límites de forma lateral que luego veremos más adelante, ¿no? Entonces, signo positivo implica que vamos a darle valores mayores o valores por la derecha, y el signo negativo, ¿verdad?, implicaría que estamos dándole valores menores o valores por la izquierda. Entonces, con este ejemplo, vamos a dar una definición de límite. Entonces, la definición es esta, ¿no? Que sea f una función definida para cada número de algún intervalo abierto que contenga al número a. En el caso de esta función, a sería menos 5, ¿no? Y f es 25 menos x cuadrado sobre 5 más x. Entonces dice aquí, excepto posiblemente en el número a. Y nosotros vimos que esta función está definida para cualquier número de la recta numérica, excepto para el menos 5. Entonces, por eso dice aquí, definida en cualquier número de un intervalo abierto que contiene el número a, en este caso menos 5, y excepto posiblemente en el mismo número a, es decir, que posiblemente no esté definida para este número a. Entonces, el límite de la función
conforme X se aproxima a L, en este caso L es 10, ¿verdad? Y esto se denota o se escribe como límite cuando X tiende al número A de f de X es igual a L, para indicar que la función tiene límite L conforme a X se aproxima al número A. Límite de otra forma podríamos decir que es la dirección o el sentido que llevan las imágenes de la función cuando X se aproxima a este valor. Bien. Vamos a hablar de los teoremas sobre límites o los teoremas de los límites. Estos teoremas se utilizan para resolver límites de una forma más sencilla. Es decir, no vamos a evaluar los límites utilizando este procedimiento, dándole valores o creando una tabla de valores para identificar las tendencias, porque a medida que las funciones se vuelven más complejas, este trabajo se volvería cada vez más tedioso, más largo, ¿no? Y a veces, ¿no? Dependiendo de la función, para poder identificar una tendencia, tendríamos que utilizar una cantidad de valores demasiado grande. Entonces, ahí es donde, con nuestros conocimientos sobre álgebra y con los teoremas de los límites, vamos a poder encontrar esas tendencias o darle soluciones de una forma más sencilla. Mire, como regla general, estos teoremas sobre límites establecen que si el valor al cual tiende la función no es un valor prohibido, entonces para determinar la tendencia vamos a hacer una sustitución, es decir, vamos a sustituir el valor al cual tiende X en las X de la función. Claro, eso lo hacemos para evitarnos tener que hacer una tabla de valores, pero lo importante es el concepto, ¿no? Que cuando nosotros aquí decimos que X tiende al número A, implica que nosotros vamos a darle valores cercanos a ese número A. Pero X no va a tomar el valor de A y Y va a tomar valores cercanos a L, pero nunca va a llegar a ser L. Es decir, tanto A como L son valores de referencia, ¿verdad? Entonces, que nos indica, ¿verdad?, el sentido, ¿verdad?, o la dirección que tienen las imágenes cuando nosotros le damos a X valores cercanos al número A. Bien, estos teoremas ustedes los tienen en su libro. Y como les decía, esto básicamente lo que dice es que si el valor al cual tiende X no es un valor prohibido, hacemos una sustitución. Entonces, el límite de una función lineal se calcula sustituyendo el valor de A en las X de la función. Y la razón de esto es que las funciones lineales tienen como dominio los números reales, es decir, no tienen valores prohibidos. Por eso decía yo, si el valor al cual tiende X no es un valor prohibido, se hace una sustitución de este valor en las X de la función para determinar la tendencia. Lo mismo sucedería
en el caso de los polinomios tienen como dominio los números reales, es decir, no tienen valores prohibidos. Entonces, para determinar la tendencia, hacemos una sustitución del valor al cual tiende x en las x de la función. Luego tenemos este teorema que habla del límite de una constante y nosotros usualmente decimos que el límite de una constante es la misma constante. ¿Por qué? Porque aquí habla de que x tiende al número a, pero esta constante no está afectada por una variable, es decir, no está multiplicada ni dividida por una variable. Entonces, si no está multiplicada o dividida por una variable, no se ve afectada y permanece igual. Bien, luego el límite de una función, de la función identidad, es decir, cuando y es igual a x, es decir, que el mismo valor que toma x, ese mismo tomará y. Entonces, si x vale a, y vale a, ¿no? Digamos que haríamos una sustitución también ahí. Luego, estos siguientes teoremas tienen que ver, pues están relacionados con las propiedades de los números reales. Aquí habla de que cuando nosotros tenemos el límite de una suma de funciones, podemos determinar los límites de forma individual y luego sumarlos o restarlos si ese es el caso, ¿no? Porque también tenemos, si tenemos para la suma, si funciona para la suma, funciona también para la resta. El límite de un producto de funciones, de igual forma, podemos determinar de forma individual el límite de la primera función y luego el límite de la segunda función y finalmente multiplicarlo. Aquí le hizo falta algo. Creo que no se ve muy bien. No sé qué pasó, pero aquí debería de ser límite cuando x tiende al número a, chete, f de x por g de x, entonces va a ser el límite cuando x tiende a de la primera función multiplicado por el límite cuando x tiende a ese mismo número a de la segunda función. Y si funciona para el producto, funciona para el cociente. Entonces, encontramos el límite del numerador y luego el límite del denominador y lo dividimos entre sí. En el caso de las potencias, ¿verdad? Entonces, si tenemos el límite de una potencia, de una función, perdón, elevada a una potencia, podemos determinar el límite y luego elevarlo a la potencia. Y obviamente, como las raíces son potencias fracción, entonces si funciona aquí, funciona acá. Determino el límite de la función y luego le aplico la enésima raíz. Bien, veamos algunos ejemplos. Mire, también algo que es importante tener claro es que aquí vemos estos ejercicios así, pero esto no es común, pues, que, digamos, usted aplique en un determinado ejercicio un teorema. Los teoremas pueden utilizarse o se emplean múltiples teoremas en un solo ejercicio, ¿verdad? No es que para cada ejercicio usted va a aplicar un determinado teorema, no, puede utilizar múltiples y a veces podría atreverme a decir yo que puede utilizar todos los teoremas en un solo ejercicio. Bueno, este primer ejemplo habla del límite de una constante, entonces recordando, como no hay una variable en donde sustituir valores cercanos a 3, entonces el límite es 5. Luego vimos un caso donde
perdón, vimos el otro teorema de el límite de una función lineal y que decía que para determinar la tendencia solo habría que sustituir el valor al cual tiende x en las x de la función, 2 por 5, 10, más 5, 15. Esta, el límite de un polinomio. Entonces, de acuerdo con el teorema, como esta función no tiene valores prohibidos, entonces simple y sencillamente vamos a sustituir en las x del polinomio. 2 al cuadrado es 4, por 5, 20, y aquí es 16, 20 más 16 es 36, 36 menos 2, 34. Aquí tenemos el límite de una suma de funciones. Entonces, de acuerdo al teorema, nosotros podríamos determinar el límite de la primera función y luego a este sumarle el límite de la segunda función. Como ambos o ambas funciones son funciones polinómicas, es decir, son funciones que no tienen valores prohibidos. Entonces, de acuerdo al teorema, entonces para determinar la tendencia, nosotros vamos a sustituir en las x de la función. Entonces aquí 3 al cuadrado es 9. 9 menos 15 es menos 6. Menos 6 más 4 es menos 2. Y acá al otro lado, 3 al cuadrado es 9. Aquí menos 6 por 3 menos 18. 9 menos 18 es menos 9. Menos 9 más 5 es menos 4. Entonces menos 2 menos 4. Menos 6. Luego tenemos aquí el producto de dos funciones. De acuerdo a los teoremas, podemos determinar los límites de forma individual. A ponerle una X aquí para simbolizar que estamos multiplicando.
Y como en ambos casos son polinomios, entonces para determinar la tendencia, hacemos sustitución. Entonces aquí 5 al cuadrado es 25 por 3, 75. 75 menos 25 es 50. Y aquí 5 al cuadrado es 25 más 1, 26. Entonces 50 por 26 son 1300. Bien, luego tenemos aquí un cociente de acuerdo con, permítanme, no sé qué pasó aquí. Ahí está. Entonces, de acuerdo al teorema de los límites, si esto es un cociente, podemos determinar de forma individual los límites. Es decir, vamos a evaluar el límite del numerador. Y como ambos, tanto en el numerador como denominador, tenemos funciones polinómicas, para determinar la tendencia vamos a hacer una sustitución. Bien, entonces aquí en el denominador 2 al cuadrado es 4, más 4, 8. 2 al cubo es 8, 6 por 2 por 4 es aquí, ¿verdad? 2 al cuadrado es 4, por 6, 24, 20 menos 24 más 8 serían menos 16, menos 16 más 5, menos 11. Luego tenemos el ejemplo de una potencia. Entonces, de acuerdo a los teoremas,
podemos determinar el límite de la función. Y luego elevarlo a la potencia. Como esta es una función polinómica, de acuerdo al teorema, nosotros determinamos la tendencia sustituyendo. Entonces ahí 16 por 2 son 32. 32 menos 32 es 0. Y nos quedaría 1. 1 al cuadrado es 1. Y una raíz. Entonces, de acuerdo a los teoremas sobre límites, a ver, nosotros podríamos evaluar los límites de la función y luego aplicarle la raíz, ¿no? Entonces aquí sería límite cuando y tiende a 4 de y al cubo menos 64 sobre el límite cuando y tiende a 4 de y cuadrado menos 4. Siempre que nosotros tengamos cierto tipo de funciones, es decir, las funciones que tienen valor prohibido, lo primero que tendríamos que hacer es verificar si este valor no es un valor prohibido. Obviamente en este caso no es un valor prohibido, porque si yo sustituyo 4 aquí al cuadrado, es 16 menos 4 es 12. Adicionalmente, recuerde que hay dos tipos de funciones que nosotros hemos visto que tienen valores prohibidos. Uno, las funciones racionales o los cocientes, lo que está aquí adentro, pero también las funciones que contienen raíces pares. Esta es una raíz par porque es una raíz cuadrada. Entonces, habría que ver, ¿no? ¿Qué tipo de función es la que nos están dando para evaluar, ¿verdad? Y si el valor al cual tiende X es o no un valor prohibido. Ya vimos que no es. Y aquí si yo sustituyo 4 en el numerador, me va a quedar 0, ¿verdad? Porque aquí es 4 al cubo, es 64 menos 64 es 0.
Pues no hay problema, porque hubiese sido problema si me hubiese quedado un número negativo. Entonces, pero como no me queda un número negativo, entonces no hay ningún problema. Entonces, como tanto en el numerador como en el denominador no hay ningún problema, entonces aplicamos los teoremas sobre límites. Entonces, como son funciones polinómicas, entonces solo sustituiríamos. Entonces tendríamos raíz de 0 de 12 y esto es 0. Bien, entonces habíamos dicho que por regla general, si el valor al cual tiende la variable no es un valor prohibido, entonces para determinar la tendencia sustituimos de forma directa. Bien. Bueno, vamos a recordar que cuando evaluamos una función racional o una función algebraica y esta nos da como resultado la forma indeterminada, es decir, que el valor que estamos evaluando hace 0 numerador y denominador, es necesario simplificar esta expresión. Y esto se logra mediante un procedimiento algebraico, ya sea factorización de los términos, ya sea por racionalización, por división larga, completación de cuadrados, división sintética, es decir, cualquier procedimiento algebraico es válido, ¿verdad? Que pueda emplearse, obviamente, que corresponda para simplificar esa expresión. Entonces, de ahora en adelante o por el momento, vamos a ver ejercicios en los cuales vamos a evaluar funciones racionales y vamos a tener que simplificar estas expresiones para determinar las tendencias. Entonces, veamos este primer ejemplo. Entonces, les decía yo, lo primero que usted va a hacer es determinar si el valor al cual tiende X hace 0 numerador y o denominador. En este caso, 4 hace 0 el denominador.
Pero también si yo sustituyo 4 aquí hace 0 el numerador. Entonces me queda la forma indeterminada. Entonces esto implica que tenemos que simplificar esta expresión. Entonces, ¿cómo la vamos a simplificar? Aplicar un procedimiento algebraico. Esto que tengo aquí en el numerador es lo que se conoce como una diferencia de cubos. Entonces, es una diferencia de cubos es de la forma a al cubo menos b al cubo, y esto se factoriza como a menos b por a cuadrado ab más b cuadrado, donde a es la raíz cúbica de a al cubo y b es la raíz cúbica de b al cubo. Entonces, ¿cuál es la raíz cúbica de x al cubo? X, ¿verdad? Entonces, la raíz cúbica de x al cubo es x. Y la raíz cúbica de 64 es 4. Luego, ya determinamos a menos b. Entonces, a al cuadrado es x al cuadrado más a por b, que sería 4x, más b al cuadrado, que es 16. Todo esto dividido entre x menos 4. Entonces, ahora podemos simplificar este x menos 4 con este x menos 4. Y tendríamos x cuadrado, 4x más 16. Y esto es un polinomio. Una vez que hemos simplificado la expresión, nos queda un polinomio. Y de acuerdo con los teoremas de los límites, para determinar la tendencia, hacemos una sustitución. Entonces ahí tendríamos 16 por 3, ¿verdad? O 3 veces 16, que es 48.